Adrián me pidió que firmara la renuncia a 60 millones de euros. Solo entonces me pondría el anillo de compromiso. Su madre sonrió delante de 200 invitados. Lo llamó una decisión familiar práctica. Mientras tanto, su primer amor estaba sentada a su lado. Llevaba el collar que, según él, era un gasto de empresa. Partí el acuerdo de compromiso por la mitad. Dejé los trozos junto a su copa de champán intacta y observé cómo el hombre que una vez guardó mi anillo en una caja fuerte, finalmente, entraba en pánico. «Te estás poniendo en ridículo», Adrián dijo en voz baja. No respondí, quitándome la pulsera de diamantes que su familia me había puesto como si fuera un recibo. Estoy corrigiendo una transacción. Adrián Montenegro no se arrodilló cuando me pidió matrimonio la segunda vez, en mi primera vida. Yo me había convencido de que no importaba. Él no era teatrero, no era un hombre al que le gustaran los gestos públicos. Prefería los contratos pulcros, las cenas tranquilas, los trajes negros sin una sola arruga, el afecto medido en gestos prácticos. En mi primera vida, confundí la contención con la profundidad. En esta vida, lo vi de pie, bajo las luces cálidas del salón del Hotel Palace, con una mano sobre la mesa que nos separaba, no sobre la caja del anillo. No había caja del anillo, había flores por todas partes. Rosas blancas trepaban por las columnas de mármol. Las copas de cristal reflejaban la luz. Mi nombre y el suyo estaban grabados en tarjetas doradas en cada mesa. Elena Corazón y Adrián Montenegro. Una celebración de compromiso. Una fusión de dos antiguas familias. Una historia de amor. Eso es lo que los invitados creían que habían venido a presenciar. Pero la verdadera ceremonia no era de amor. Era de liquidez. 60 millones de euros del fideicomiso de la familia Corazón. Estaban programados para transferirse al Grupo Montenegro a las 9 de la mañana siguiente. El acuerdo estaba frente a mí. Papel grueso, de color crema, ya marcado con pequeñas pestañas azules donde se esperaba mi firma. El acuerdo de compromiso estaba encima. La autorización de inversión debajo. Adrián siempre había sido así. El romance a la vista, el dinero, oculto. Su madre, Victoria Montenegro, levantó su copa. Me dedicó la misma sonrisa que en mi primera vida. Era elegante, estrecha y lo bastante fría como para congelar los huesos. Elena, cariño dijo, lo suficientemente alto para que la oyeran las primeras mesas. Todo el mundo está esperando. Adrián ha trabajado muy duro para que esta noche sea perfecta. No te pongas nerviosa. Miré el bolígrafo junto a mi mano. En mi primera vida, mis dedos temblaron al cogerlo. Había creído que el temblor era de felicidad. Ahora sabía la verdad. Había sido instinto. Mi cuerpo sabía, lo que mi corazón se negaba a admitir. Al otro lado de la mesa, Celeste del Valle estaba sentada con los tobillos cruzados. Su champán, intacto, y un colgante de diamantes descansaba en el hueco de su garganta. Reconocí el colgante. En mi primera vida, Adrián me dijo que lo había comprado para una sesión de fotos. Posicionamiento de marca, había dicho. Una cuestión de imagen. No entenderías lo sensible que es la presentación para los inversores. Pero Celeste lo llevaba puesto esa noche, en mi fiesta de compromiso. Adrián notó mi mirada y frunció el ceño ligeramente. Elena dijo. Su voz era baja, controlada. Me advertía que no montara una escena. Ese tono me había domado en el pasado mejor que cualquier correa. Un camarero pasó con una bandeja de plata. Alguien rió cerca de la orquesta. El primo pequeño de Adrián levantó un teléfono. Ya estaba grabando. Bien, pensé. Que graben. Cogí la carpeta superior y la abrí. La primera página declaraba que yo, Elena Corazón, aceptaba un compromiso formal con Adrián Montenegro. La boda tendría lugar en un plazo de 12 meses, sujeto a la finalización de la reestructuración financiera entre el fideicomiso de la familia Corazón y el Grupo Montenegro, sujeto a la finalización. Incluso nuestro matrimonio tenía una condición. Pasé la página lentamente. Adrián se inclinó más cerca. Solo firma la primera página.
Los abogados ya lo han revisado todo. Mi abogada no. Su boca se tensó. A tu abogada se le envió el borrador a las 4:13 de esta tarde. Su madre soltó una risa ligera, como si yo hubiera cometido un error encantador. Estas cosas son estándar. Las familias como la nuestra no convierten cada pequeña cláusula en un drama. La miré. En mi primera vida había pasado 3 años intentando ser la mujer que Victoria Montenegro dejaría de corregir. Cambié mi ropa, suavicé mi voz, organicé cenas, aprobé donaciones, aprendí los nombres de parientes lejanos que nunca aprendieron el mío. Pagué el ala de su fundación benéfica. Pagué los impuestos de la casa de verano de los Montenegro cuando la liquidez escaseó. Pagué por la imagen pública de Adrián mientras él pasaba horas consolando a Celeste. Una crisis tras otra. Y cuando finalmente me derrumbé en el pasillo de un hospital, después de un aborto que nadie admitió que había ocurrido, Victoria me envió un único mensaje. Una esposa debe saber cuándo callar. Le sonreí ahora. La sonrisa la hizo parpadear. ¿Dónde está el anillo?, pregunté. La mesa se quedó en silencio. La mano de Adrián se apartó un poco de la carpeta, no lo suficiente para que otros lo notaran. Pero yo lo conocía. En mi primera vida, 2 años después de nuestra boda, encontré el anillo en la caja fuerte de su despacho. No en mi dedo, no en nuestro dormitorio, ni siquiera en un cajón junto a las fotos. Estaba encerrado en una caja fuerte, detrás de contratos, bonos al portador y una bolsa de terciopelo. Contenía unos gemelos de Celeste. Cuando pregunté por qué, Adrián dijo: estaba más seguro ahí. Estabas muy sensible después de la discusión. La discusión había sido sobre Celeste pasando un fin de semana en nuestra casa del lago. El anillo había pertenecido a mi abuela. Adrián lo había guardado, porque era valioso. Nunca entendió que yo lo llevaba porque era mío. Esta noche, yo ya sabía dónde estaba, pero quería que él lo dijera. Los ojos de Adrián se oscurecieron. Ya hablamos de esto. No dije. Tú me informaste de que el intercambio formal del anillo se haría después de completar los documentos de inversión. Un susurro recorrió la mesa más cercana. Celeste bajó la mirada, pero la comisura de su boca se elevó. Victoria dejó su copa. Elena, este no es el momento. Es exactamente el momento. La voz de Adrián bajó de tono. No hagas esto. Me giré completamente hacia él. Por un segundo extraño, mi pasado y mi presente se solaparon. Vi al hombre de mi primera vida, en nuestro oscuro dormitorio, diciendo: todo lo que hice fue por nosotros, mientras el perfume de Celeste impregnaba su camisa. Me vi a mí misma suplicando honestidad y recibiendo explicaciones financieras. Vi la puerta de la caja fuerte cerrándose sobre un anillo, un matrimonio, y la última parte estúpida de mí que todavía quería ser elegida. Luego, el salón de baile volvió. La música, el champán, las rosas blancas y la mano de Adrián flotando cerca de un contrato que para él valía más que mi confianza. Abre la caja fuerte, dije. Su rostro no cambió, pero el color se fue de sus mejillas. ¿Qué caja fuerte?, preguntó Celeste en voz baja. Era buena. Siempre había sido buena pareciendo inocente cuando el cuchillo ya estaba en la espalda de otra persona. Miré su collar, la que está en el despacho privado de Adrián, arriba, detrás del retrato de su abuelo. La combinación cambió el mes pasado, de su cumpleaños al tuyo. Su sonrisa desapareció. Adrián se puso de pie. Basta. Esa única palabra resonó en el salón. La antigua Elena se habría disculpado. La antigua Elena le habría tocado la manga y susurrado que estaba abrumada. Habría firmado, sonreído y pagado por el privilegio de ser tolerada. En lugar de eso, cogí el acuerdo de compromiso. Por un momento, el papel pesó en mis manos, no por las cláusulas, sino por los años que ya me había robado una vez. Luego lo partí por la mitad. El sonido fue limpio. Varias personas jadearon. Adrián me miró como si le hubiera bofeteado. Volví a rasgar la segunda mitad. Luego coloqué los trozos junto a su copa de champán. Alinear los bordes con un cuidado innecesario. Un pequeño y preciso funeral.
Victoria se levantó tan rápido que su silla arañó el suelo. ¿Has perdido la cabeza? No, dije. He encontrado el recibo. Adrián intentó agarrarme la muñeca. Me aparté antes de que me tocara. Sus dedos se cerraron en el aire. Eso, más que el contrato roto, pareció sorprenderlo. Elena dijo: «Ahora más suave. Estás sensible. Podemos hablar en privado. Hemos hablado en privado durante 3 años. Mentiste en privado. Negociaste en privado. Guardaste el anillo de mi abuela en privado. Esta noche puede ser pública». Su mandíbula se tensó. A nuestro alrededor, los teléfonos ya no se ocultaban. Bien. Cogí la autorización de inversión de debajo de los papeles del compromiso. Esa no la rompí. La guardé en mi bolso. Los ojos de Adrián la siguieron. Por primera vez esa noche. Parecía asustado. No desconsolado. Asustado. Esa distinción me dio firmeza. La inversión. La revisión queda suspendida, dije. El rostro de Victoria cambió por completo. Toda su indignación se convirtió en cálculo. No puedes hacer eso. El anuncio ya está preparado. Lo sé. El consejo espera la confirmación mañana. Lo sé. Los prestamistas puentes se enterarán de esto. Lo sé. Adrián Boyulavos. Elena, no castigues a la empresa por un malentendido. Reí una vez. No fue fuerte. No fue bonito. Pero le hizo estremecerse. Un malentendido es cuando alguien dice cena a las 7 y llega a las 7:30. Esto no es eso. Celeste se levantó, con una mano delicadamente apoyada en su colgante. Elena. Adrián ha estado bajo una presión terrible. No quería agobiarte con cada detalle. Eso no significa que no te quiera. Me volví hacia ella. En mi primera vida, había malgastado tanta energía odiando a Celeste. Era elegante, frágil cuando convenía, ambiciosa cuando nadie miraba, y siempre posicionada lo suficientemente cerca de Adrián para que él la eligiera sin elegirla oficialmente. Pero ella no había cogido nada que yo no le hubiera entregado primero a un hombre que lo infravaloraba. Celeste, dije, la próxima vez que lleves joyas compradas con el presupuesto de marketing del Grupo Montenegro, evita las cámaras. La sala contuvo el aliento. El rostro de Celeste se puso blanco. Adrián dio un paso hacia mí. Para. Ahí estaba él. No el prometido tranquilo y razonable, sino el hombre que había debajo. ¿Por qué?, pregunté. ¿La precisión es vergonzosa? El teléfono de su primo seguía en alto. Miré directamente al objetivo. Mi compromiso con Adrián Montenegro ha terminado. Cualquier inversión del fideicomiso de la familia Corazón en el Grupo Montenegro queda suspendida, pendiente de una revisión legal y financiera independiente. Cualquier declaración que sugiera lo contrario es falsa. Luego me di la vuelta y me marché. Nadie me detuvo. Quizás estaban demasiado sorprendidos. Quizás nunca imaginaron que una mujer pudiera irse antes de ser despedida. En las puertas del salón oí a Adrián gritar mi nombre. No, Elena, no, cariño. Mi nombre completo, Elena Corazón. Ahí estaba. La voz que usaba cuando los contratos estaban en riesgo. En el vestíbulo, no me giré. Me quité la pulsera de diamantes que Victoria había insistido en que llevara. La dejé en el mostrador de conserjería. Por favor, devuélvale esto a la señora Montenegro, dije. El conserje parecía aterrorizado. Señorita Corazón, ¿está segura? Nunca he estado más segura de nada. Fuera. El aire de la noche me golpeó la cara. El tráfico de Madrid pasaba en líneas plateadas y rojas. El mundo no se había acabado. Eso me sorprendió. En mi primera vida, dejar a Adrián parecía imposible. Creía que él era el centro de la vida que había construido. Ahora entendía que solo había sido el desagüe. Mi teléfono empezó a vibrar antes de llegar al coche. Adrián, Victoria. Un número desconocido. Adrián de nuevo. Celeste. Los ignoré a todos. En el asiento trasero, abrí la aplicación del banco conectada a mi fideicomiso. Mi pulgar se detuvo sobre la autorización de liberación programada. Un recuerdo surgió. Mi primera vida. La mañana después de la fiesta de compromiso, Adrián de pie detrás de mí, con las manos en mis hombros,
besándome la coronilla mientras yo aprobaba la transferencia. «Gracias por creer en mí», susurró. Yo había llorado. Él había mirado la pantalla. Ahora, pulsé cancelar. Apareció una página de confirmación. Transferencia programada de 60 millones de euros a Grupo Montenegro Holding suspendida. Hice una captura de pantalla. Luego envié 3 mensajes. El primero fue para Jorge Aldán. Requiere mi confirmación en persona únicamente. El segundo fue para Marta Chen, la abogada que mi tía me había suplicado que contratara antes de que el amor anulara la prudencia. Te necesito mañana a las 8. Compromiso terminado. Inversión suspendida. Posible fraude y coacción. El tercero fue para mí misma. Era una costumbre de los años en que dejé de confiar en mi propia memoria. Adjunté fotos del acuerdo roto, capturas de pantalla de la transferencia cancelada y una nota de voz que había grabado desde la mesa. La voz de Adrián se oía claramente. Solo firma la primera página. Los abogados ya lo han revisado todo. Luego Victoria. Las familias como la nuestra no convierten cada pequeña cláusula en un drama. Y mi propia voz. ¿Dónde está el anillo? Guardé el archivo. Las pruebas no curan una herida, pero impiden que la gente reescriba cómo llegó el cuchillo allí. El conductor me miró por el retrovisor. A casa, señorita corazón. Durante 3 años, casa había sido el ático que Adrián eligió, con muebles que Victoria aprobó, y armarios que Celeste una vez elogió como si ya hubiera estado allí. No esta noche. Llévame al apartamento de la calle Serrano, dije. El antiguo apartamento de mi madre había estado vacío durante meses. En mi primera vida, lo vendí después de que Victoria lo llamara emocionalmente insano. El dinero, convenientemente, fue a parar al fondo de reestructuración del Grupo Montenegro. En esta vida, el apartamento seguía siendo mío. Mi teléfono se iluminó de nuevo. Adrián, esta vez, seguido de un mensaje. No tomes decisiones de las que te arrepentirás. Hablamos esta noche. Me quedé mirando las palabras. Hablamos esta noche. ¿No podemos hablar? No, por favor. Le respondí con una sola frase. Habla con mi abogada. Luego desactivé la ubicación compartida. El teléfono sonó en menos de 10 segundos. Fue entonces cuando lo supe. Una risa brotó de mi pecho, silenciosa y amarga. No me había perseguido porque estuviera herida. Me había perseguido porque el acceso había desaparecido. En la calle Serrano, el portero me reconoció con una sonrisa de sorpresa. Señorita corazón, ¿cuánto tiempo? Sí, dije. Mucho tiempo. El apartamento olía ligeramente a cedro y polvo. La luz de la luna se extendía sobre los muebles cubiertos. Los libros de mi madre seguían en las estanterías. El piano de cola junto a la ventana estaba desafinado. Me quedé de pie en el centro del salón. Todavía llevaba el vestido de marfil que Victoria había elegido porque me hacía parecer lo suficientemente dulce para las fotos. Luego me bajé la cremallera, dejé que cayera al suelo y salí de él. En el dormitorio encontré uno de los viejos jerseys de mi madre, de cachemir gris, gastado en los puños. Me lo puse y me senté en el suelo. Solo entonces empezaron a temblarme las manos, no por la duda, por el impacto retardado. Lo había hecho. Había roto el papel. Había parado el dinero. Me había marchado antes de que la caja fuerte se cerrara sobre mí de nuevo. A medianoche, Marta llamó. He visto el vídeo, dijo sin saludar. Ya lo ha visto la mitad del Madrid financiero. El equipo de relaciones públicas de Adrián Montenegro está intentando retirar los clips. ¿Pueden? No todos. Hubo una pausa. ¿Estás a salvo? La pregunta tocó un lugar en mí que no había sido rozado en años. ¿A salvo? No razonable, no tranquila, no causando problemas. A salvo. Sí, dije. Estoy en el apartamento de mi madre. Bien. No te reúnas con él a solas. No firmes nada. No respondas a las llamadas. Envíame todos los documentos que tengas. Lo haré. ¿Y Elena? ¿Sí? Hiciste lo correcto. Cerré los ojos. En mi primera vida, nadie me había dicho eso hasta que fue demasiado tarde. Después de la llamada, fui a la ventana. La ciudad ardía con luces.
Mi reflejo parecía pálido, cansado y desconocido. Pero mis ojos estaban firmes. Detrás de mí, mi teléfono vibró de nuevo. Un nuevo correo electrónico. Asunto: urgente. Se requiere confirmación de financiación del Grupo Montenegro. Lo había enviado la oficina de Adrián. Adjunto había un documento que yo no había firmado. Un formulario de autorización revisado. Mi nombre aparecía en la parte inferior, con una firma limpia. Durante 5 segundos no me moví. Luego sonreí, porque Adrián acababa de cometer su primer error en esta vida. Pensó que el pánico me devolvería a la obediencia. En lugar de eso, me había dado un fraude. A las 7 de la mañana, Adrián había llamado 23 veces. Victoria, 11. Celeste envió un mensaje. Sé que lo de anoche fue doloroso. Por favor, no destruyas a Adrián porque estás herida. Lo leí 2 veces. No porque importara, sino porque la elección de palabras era útil. Por favor, no destruyas a Adrián. No, por favor, habla con él. No, por favor, déjanos explicar. Destruyas. La gente se revela más claramente cuando cree que está siendo amable. Reenvié el mensaje a Marta. A las 8 en punto, estaba sentada en una sala de conferencias privada del Banco Aldán, con Marta a mi izquierda y Jorge Aldán frente a mí. Jorge rondaba los 60, pelo plateado, preciso. Era uno de los pocos hombres que había conocido a mi madre antes de que su enfermedad le quitara la voz. Me miró por encima de sus gafas. Lo siento, Elena. Odiaba la compasión casi tanto como la necesitaba. Gracias. Necesito que se congele la transferencia. Está congelada. ¿Y el intento de autorización? La expresión de Jorge cambió. Deslizó una página impresa sobre la mesa. Ahí estaba. Mi nombre, mi supuesta firma. La marca de tiempo indicaba las 12:42 de la madrugada. Después de que yo hubiera cancelado la transferencia programada, después de haberle dicho a Adrián que hablara con mi abogada, después de haberme ido a dormir con el jersey de mi madre y el teléfono en silencio, Marta se inclinó hacia adelante. ¿Se envió esto a través del portal seguro original? No, dijo Jorge. Llegó a través del enlace legal del Grupo Montenegro, con un certificado que reclamaba una aprobación previa. ¿Pueden mover fondos con esto? No. No sin la verificación en persona de Elena, especialmente después de su solicitud de congelación. Bien, dijo Marta. Miré la firma. Era casi perfecta. Eso me perturbó más que si hubiera sido tosca. ¿Cómo habrían obtenido la muestra? Pregunté. La boca de Marta se aplanó. Documentos de compromiso, antiguos formularios de donación, cualquier cosa que firmaras para ellos. Había firmado tantas cosas en mi primera vida. El amor había convertido mi nombre en una herramienta que otros usaban. No más. Jorge juntó las manos. Elena, tengo que preguntar. ¿Hay alguna posibilidad de que dieras autorización verbal antes del evento? No. ¿Alguna posibilidad de que Adrián tuviera autoridad bajo un poder notarial? No respondió Marta antes de que yo pudiera. Enviaremos una notificación formal. Nadie excepto mi clienta tiene autoridad sobre los activos del fideicomiso de la familia Corazón. También solicitaremos la preservación de todas las comunicaciones relacionadas con este intento de transferencia. Jorge asintió. Parecía aliviado. Eso me dijo suficiente. ¿Qué te dijo el Grupo Montenegro? Pregunté. Dudó. Que había habido un incidente emocional en el evento de compromiso. Describieron la suspensión como temporal. ¿Dijeron que era inestable? Su silencio fue la respuesta. En mi primera vida, inestable se convirtió en una palabra útil. Cuando me opuse a que Celeste se uniera a nuestra luna de miel por un retiro de marca, yo era inestable. Cuando cuestioné por qué la madre de Adrián controlaba mi lista de invitados, yo era inestable. Cuando lloré por un embarazo que no se me había permitido anunciar, yo era inestable. Una mujer era inestable, siempre que su dolor incomodaba el plan de un hombre. Cogí la autorización impresa y la guardé en mi carpeta. Entonces, démosles algo estable, dije. Un registro legal. Al mediodía, Marta había enviado 3 notificaciones. Una al Grupo Montenegro,
para preservar documentos, comunicaciones, registros de cajas fuertes, grabaciones de seguridad y registros de firmas electrónicas. Una a Adrián personalmente, exigiendo la devolución del anillo de mi abuela y todos los bienes personales. Una a Victoria, advirtiéndole que no hiciera declaraciones difamatorias sobre mi estado mental, mi fiabilidad financiera o mi conducta en el evento de compromiso. Marta escribió las cartas. Yo elegí las palabras que importaban. Mi clienta disputa cualquier afirmación de que el compromiso sigue activo. Mi clienta no autorizó la liberación de fondos. Mi clienta exige la devolución inmediata del anillo de compromiso, una reliquia perteneciente a la familia Corazón. Mi clienta se reserva todos los derechos. Cuando se envió la última carta, sentí que algo dentro de mí se asentaba, no sanaba, se asentaba, como un hueso que se alinea antes de que empiece el dolor. A las 2 fui al ático. No sola. Marta vino conmigo. También un discreto oficial de seguridad privada llamado Tomás. Se movía como una puerta cerrada. El ático ocupaba el piso 46 de un edificio de cristal con vistas al río. Adrián lo había elegido porque la vista impresionaba a los inversores. Yo había elegido el arte, la ropa de cama, las tazas de café, los pequeños detalles humanos que hacían un lugar habitable. En mi primera vida, dejé este apartamento con 2 maletas. Después de que Victoria me dijera que la propiedad era, funcionalmente, territorio de los Montenegro, esta vez llegué con una lista de inventario. El portero parecía nervioso. El señor Montenegro pidió que le avisaran si venía. Pues avísele, dijo Marta. Después de que entremos, dentro, el apartamento estaba demasiado ordenado. Esa fue la primera advertencia. El orden de Adrián era controlado, no doméstico. Él se fijaba en documentos, relojes, gemelos. No se fijaba en si la manta del sofá estaba doblada. Alguien más había estado aquí. El salón olía ligeramente al perfume de celeste, jazmín y ámbar. Casi me reí. Algunas mujeres dejan marcas de pintalabios en los cuellos. Celeste dejaba atmósfera. Tomás revisó las habitaciones, mientras Marta empezaba a fotografiar. Fui al armario del dormitorio. La mitad de mi ropa había sido movida al lado más pequeño. El gusto de Celeste siempre se había inclinado por el simbolismo. Abrí el cajón de las joyas. Vacío. No todas las joyas. Solo las piezas conectadas a mi familia. Los pendientes de perlas de mi madre, el broche de zafiro de mi abuela, la pulsera de oro antigua de mi tía. Desaparecidas. Marta apareció detrás de mí. Documéntalo. Tomé fotografías. Mis manos no temblaban ahora. El dolor, cuando se espera, se convierte en información. En el estudio de Adrián, encontré un cajón cerrado con llave. Tomás me miró. ¿Tiene una llave? No. Marta habló con calma. ¿Hay algo en esta habitación que sea suyo? El escritorio se compró del patrimonio de mi madre. La habitación contiene documentos relacionados con el fideicomiso. Documentamos el cajón cerrado y solicitamos acceso a través de los abogados. Asentí. Entonces me di cuenta de la esquina de un archivo. Sobresalía de debajo de una pila de informes anuales del Grupo Montenegro. Plan de integración Corazón. Mi nombre estaba en la primera página. Lo abrí. El documento no era un plan de boda. Era un plan de control. Alineación de activos post-matrimonio. Estrategia de comunicación pública. Nombramientos en juntas benéficas para ocupar a Elena Corazón durante el período de reestructuración. Lenguaje de comunicación recomendado si el sujeto se resiste a la liberación acelerada de capital. Sujeto. No prometida. No esposa. Sujeto. Leí la siguiente sección. Detonantes emocionales. Lealtad a la madre fallecida. Deseo de aceptación familiar. Miedo a la vergüenza pública. Tendencia a evitar la confrontación. Por un momento, la habitación se quedó en silencio a mi alrededor. Luego, el latido de mi propio corazón volvió con fuerza. Marta me quitó suavemente el archivo de la mano. Elena, estoy bien. No tienes que estarlo. Miré la página de nuevo.
Miedo a la vergüenza pública. Habían estudiado mis heridas como un mercado. Habían construido una estrategia alrededor de los lugares por donde yo solía sangrar. Fotografía cada página, dije. Los ojos de Marta se afilaron con aprobación. Ya lo estoy haciendo. En la cocina, mi teléfono vibró. Adrián. Esta vez respondí. En alta voz. Mientras Marta grababa con un gesto de asentimiento. ¿Dónde estás?, exigió. En el ático. Silencio. Luego, más frío. No tenías derecho a entrar sin hablar conmigo. Mi nombre está en el contrato de alquiler. Esto es infantil. Tu oficina presentó una autorización falsificada a las 12:40 y 2 de la madrugada. Su respiración cambió solo ligeramente, pero lo oí. No sé de qué estás hablando. Entonces disfrutarás de la notificación de preservación. Elena, su voz se suavizó. Escúchame, todo se fue de las manos anoche. Mi madre presionó demasiado. Celeste no debería haber estado en la mesa. Yo lo arreglaré. Ahí estaba. La admisión más pequeña posible. Envuelto en control. ¿Tú lo arreglarás?, repetí. Sí. Vuelve a casa esta noche. Hablaremos sin abogados. Miré el plan de integración corazón sobre el escritorio. Estoy en casa. Otro silencio. El apartamento de la calle Serrano, dijo. No dije nada. Su voz bajó. Desactivaste la ubicación. Lo hice. ¿Por qué? La pregunta casi me hizo reír. Porque ya no necesitas saber dónde estoy. Eres mi prometida. No. Yo era tu condición de financiación. No digas eso. ¿Por qué no? Tus propios documentos de planificación son más claros que tú. Esta vez, no respondió rápidamente. ¿Qué documentos? Los que me llaman sujeto. Una silla se arrastró al otro lado de la línea. Bien. No esperaba que los encontrara. Elena. Esos eran borradores de consultores. Nunca aprobé ese lenguaje. ¿Pero aprobaste la estrategia? No. Te beneficiaste de ella. Su voz se agudizó. No dejes que Marta Chen te llene la cabeza con fantasías de litigios. No le importas. Le importan sus honorarios. Y a ti sí te importo. Iba a casarme contigo. Después de que se aprobara la transferencia, eso no es justo. Cerré los ojos. En mi primera vida, esa frase me había atrapado docenas de veces. Eso no es justo. Me hacía explicar, defender, suavizar, tranquilizar. Esta vez, la dejé flotando en el aire. Luego dije, devuelve las joyas de mi familia antes de las 5. ¿O qué? Miré a Marta. Ella asintió una vez. O la carta de demanda se convierte en una denuncia policial. Su voz se volvió baja y peligrosa. Piensa con mucho cuidado antes de acusar a mi familia de robo. Lo he hecho. Terminé la llamada. Marta dejó de grabar. Tomás, de pie cerca de la puerta, miró el archivo sobre el escritorio y dijo en voz baja. He visto adquisiciones corporativas hostiles con más calidez. Casi sonreí. A las 4:30, un mensajero llegó al apartamento de la calle Serrano con un estuche de terciopelo. Dentro estaban los pendientes de perlas de mi madre, el broche de zafiro de mi abuela y la pulsera antigua, sin anillo. Había una nota escrita a mano por Adrián. El anillo está a salvo. Deberíamos hablarlo en persona. Miré la nota hasta que las palabras se volvieron borrosas, no por las lágrimas, sino por la vieja furia que se alzaba, limpia. El anillo está a salvo, en una caja fuerte. Otra vez. Marta llegó 15 minutos después con café y una pila de correos electrónicos impresos. Su investigador los había obtenido del material que Noemí Ríos había proporcionado discretamente. Noemí era la antigua directora financiera del Grupo Montenegro. Había dimitido 6 meses antes. En mi primera vida, Adrián me dijo que se fue porque era difícil. Ahora sabía que difícil, a menudo, significaba honesta. Los correos mostraban proyecciones de tesorería internas. El Grupo Montenegro tenía 90 días antes de incumplir una cláusula de un préstamo. Los 60 millones no eran capital de expansión, eran dinero para sobrevivir. Otro correo, de Victoria a Adrián, decía: no dejes que Elena se demore. El afecto se puede reparar después del cierre. La liquidez, no. Le seguía un mensaje de Celeste.
Una vez que el dinero de los Corazón llegue, podrás respirar. Ella se calmará después de la boda. Siempre lo hace. Al principio, no sentí nada. Esa fue la parte más extraña. Ninguna rotura dramática. Ningún sollozo. Solo un clic silencioso. Como si una puerta dentro de mí se hubiera cerrado con llave desde mi lado. Siempre lo hace, dije. Marta observó mi rostro. ¿Quieres usar esto ahora? No. Si lo publicamos todo hoy, dirán que los correos están incompletos. Reclamarán el contexto. Harán que parezca vengativa. Es posible, así que dejaremos que sigan caminando. Marta se echó hacia atrás. ¿Quieres que creen más registros? Quiero que se expongan a la luz del día. Con sus propias palabras. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era Adrián. Era una alerta de noticias. Evento de compromiso del Grupo Montenegro interrumpido después de que la inversora Elena Corazón sufra un episodio emocional. Abrí el artículo. Había una fotografía mía rompiendo el acuerdo. El pie de foto decía: Heredera Corazón detiene abruptamente los procedimientos de compromiso. Fuentes cercanas a la familia Montenegro declararon que la señorita Corazón ha estado bajo una tensión emocional significativa y que la pareja sigue comprometida a resolver asuntos privados. La pareja sigue comprometida. Me reí. La expresión de Marta se volvió letal. Redactaré la respuesta por difamación. Espera. Me miró. Cogí mi teléfono y abrí la nota de voz de anoche. La voz de Adrián llenó la habitación. Solo firma la primera página. Luego, Victoria. Las familias como la nuestra no convierten cada pequeña cláusula en un drama. Luego mi voz. ¿Dónde está el anillo? Y Adrián. Basta. Detuve la grabación. ¿Podemos emitir un comunicado sin el archivo completo? Pregunté. Sí. Di esto. El fideicomiso de la familia Corazón confirma que no existe un compromiso de inversión activo con el Grupo Montenegro. Elena Corazón ha terminado su compromiso con Adrián Montenegro. Cualquier sugerencia de que sigue comprometida personal o financieramente es incorrecta. Marta sonrió levemente. Limpio. Añade también que todas las consultas futuras se dirijan a nuestros abogados. Más limpio. Al atardecer, el comunicado se había publicado. Por la noche, las acciones del Grupo Montenegro bajaron. A medianoche, Adrián finalmente vino al apartamento de la calle Serrano. Lo supe porque el portero me llamó. Nervioso, señorita Corazón. El señor Montenegro está abajo. Dice que es urgente. Todo es urgente cuando el dinero deja de moverse, dije. Dígale que no estoy disponible. 5 minutos después, mi teléfono sonó. Adrián. Dejé que saltara el buzón de voz. Su mensaje llegó 1 minuto después. Elena, sé que estás enfadada. Sé que cometí errores. Pero estás dejando que los abogados conviertan un problema privado en una guerra. Baja. Mírame a los ojos y dime que no me quieres. Lo escuché una vez. Luego guardé el archivo. En mi primera vida, habría bajado. Esa era la tragedia. No que él supiera qué palabras me harían daño, sino que yo una vez creí que el dolor era una prueba de amor. Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo. Adrián estaba en la acera, con su abrigo negro, el teléfono en la mano, el rostro levantado hacia el edificio. Por un momento, parecía el protagonista romántico de una historia. Un hombre guapo, esperando bajo la ventana de la mujer. Pero yo sabía lo que se escondía detrás de la imagen. Una caja fuerte, un archivo, una firma falsificada, un agujero de 60 millones de euros con la forma de mi fideicomiso. Cerré las cortinas. Victoria Montenegro me invitó a cenar como si estuviera concediendo la paz. La invitación llegó en un grueso papel de marfil, entregada en mano por un hombre que parecía avergonzado de llevarla. Cena familiar, 2000, Residencia Montenegro. Necesitamos discutir el futuro con dignidad. Casi la tiré. Entonces Marta dijo, ve. La miré fijamente. Levantó una mano. Conmigo cerca. Con grabación, lo cual es legal dadas las circunstancias. Sin alcohol. Con un plan de salida claro. ¿Quieres más pruebas?
Quiero que hablen donde se sienten poderosos. Así es como terminé de pie frente a la casa de los Montenegro, en la calle Velázquez, a las 19:58. Llevaba un sencillo vestido negro, sin más joyas que los pendientes de perlas de mi madre, y un dispositivo de grabación que Marta había aprobado, sujeto dentro de mi bolso. No llevaba la pulsera, no llevaba el broche, y por supuesto, no llevaba el anillo, porque Adrián todavía lo tenía guardado bajo llave. La puerta se abrió antes de que llamara. Una empleada del hogar pareció aliviada al verme. Eso dolió más de lo que esperaba. En mi primera vida, el personal lo había visto todo. Las cenas frías. Celeste llegando cuando yo no estaba. Victoria corrigiéndome en habitaciones donde yo había apagado las flores. Adrián, marchándose a mitad de los aniversarios, porque Celeste estaba llorando en algún lugar. La gente siempre lo sabía. Simplemente aprendían qué verdades mantenían su empleo. El comedor estaba preparado para 6. Victoria estaba sentada a la cabeza de la mesa. Adrián, de pie junto a la chimenea. Celeste, sentada cerca de él. Por supuesto, aunque nadie había mencionado que estaría presente. El tío de Adrián, Carlos, miembro del Consejo de Montenegro, ocupaba el lado opuesto con un vaso de whisky. A su lado estaba Ricardo del Valle, el padre de Celeste, y un accionista minoritario cuya influencia había crecido sospechosamente rápido después de que Celeste volviera a la vida de Adrián. Una cena familiar, con el primer amor y su padre. ¡Qué digno! Victoria sonrió. Elena, me alegro de que hayas decidido comportarte razonablemente. He decidido asistir. Su sonrisa se tensó. Siéntate. Me quedé de pie. Adrián se movió hacia mí. Parecía cansado. Por un segundo, ese viejo reflejo se agitó en mí. El impulso de suavizar, de preguntar si había dormido, de consolar al hombre que había provocado el incendio y se quejaba del humo. Luego recordé la firma. Se detuvo a 2 pasos de mí. Pareces pálida, dijo. No, parezco impagada. Carlos tosió en su vaso. Celeste bajó la mirada. El rostro de Adrián se contrajo. ¿Podemos no empezar así? ¿Cómo deberíamos empezar? Con honestidad. Miré alrededor de la habitación. Ambicioso. La palma de Victoria golpeó la mesa. Basta. Ya has dejado clara tu postura. Adrián ha tolerado tu rabieta pública. Te hemos devuelto tus joyas. El circo mediático nos ha dañado a todos. Ahora te sentarás. Anunciarás una reconciliación temporal y permitirás que la revisión de la inversión continúe. Ahí estaba. Sin disculpas, sin curiosidad, solo instrucciones. Aparté una silla y me senté. No porque me lo ordenara, sino porque los depredadores se vuelven descuidados cuando la presa parece sentada. La cena se sirvió en silencio. Salmón, espárragos, vino blanco. Yo bebí agua. Victoria empezó después de que el servicio se fuera. El matrimonio no es una fantasía de niñas, Elena. Es una alianza, es oportunidad, es sacrificio. Tu madre lo entendía. Mi tenedor se detuvo. Adrián miró a su madre bruscamente. Madre, no, no dije. Déjala terminar. Victoria se reclinó. Tu madre mantuvo su dignidad. No rompió contratos en público porque sus sentimientos estuvieran heridos. Dejé mi tenedor. Mi madre tampoco se casó con un hombre que exigiera un pago antes del compromiso. Celeste habló en voz baja. Eso es injusto. Adrián ha soportado una responsabilidad enorme. Sabes lo que el Grupo Montenegro significa para su familia. Sí, dije. Leí las proyecciones. Los ojos de Ricardo del Valle se desviaron hacia Carlos. Hubo un pequeño movimiento. Útil. Adrián se percató de que yo me había percatado. ¿Qué proyecciones?, preguntó. Las que muestran que el Grupo Montenegro tiene menos de 90 días antes de incumplir una cláusula del préstamo, a menos que entre nuevo capital. Carlos dejó su whisky. El rostro de Victoria se endureció. Celeste susurró. Adrián. Su actuación era más débil esta noche. El miedo la hacía menos elegante. La voz de Adrián se mantuvo firme. Esos son asuntos confidenciales de la empresa. Entonces, quizás, no deberíais haberlos vinculado a mi compromiso. Nunca fuiste solo una inversora. No dije.
según el plan de integración Corazón, era un sujeto. Carlos frunció el ceño. ¿Qué plan? Adrián miró a su tío. Un bojador y un consultor. Irrelevante. ¿Lo es? Pregunté. Listaba mis detonantes emocionales. Lealtad a mi madre, miedo a la vergüenza, deseo de aceptación familiar. Por primera vez, Victoria pareció ligeramente incómoda. Bien, no culpable, solo expuesta. Abrí mi bolso y saqué una carpeta. Los ojos de Adrián se entrecerraron. ¿Qué es eso? Preguntas. Puse la primera página sobre la mesa. ¿Por qué el Grupo Montenegro intentó presentar una autorización de financiación revisada después de que yo cancelara la transferencia programada? Carlos cogió la página. Su expresión cambió mientras leía. Adrián intentó cogerla, pero Carlos la mantuvo alejada. Esto tiene el membrete de tu oficina, dijo Carlos. La mandíbula de Adrián se tensó. Yo no autoricé ningún documento falsificado. ¿Falsificado? Repetí. Interesante. Yo dije revisado. Una vena palpitó en su mejilla. Victoria habló rápidamente. Por eso mismo, los abogados deberían encargarse de los detalles. Estás usando errores técnicos para destruir una familia. Un error técnico no imita mi firma a las 12:40 y 2 de la madrugada. Ricardo del Valle se inclinó hacia adelante. Señorita Corazón, las acusaciones de fraude son serias. También lo es el fraude. Su boca se cerró. Puse otra página sobre la mesa. ¿Por qué el contrato de consultoría de Celeste se factura a través de 3 departamentos distintos? Celeste se quedó inmóvil. Adrián dijo, eso no tiene nada que ver contigo. Lo tiene si mis 60 millones estaban destinados a estabilizar unos estados financieros que ocultaban gastos personales. La voz de Celeste tembló. ¿Me estás acusando de robar? No. Estoy preguntando por qué una consultora de marca necesitaba alojamiento, viajes, joyas y reembolsos discrecionales pagados por la empresa, mientras la empresa buscaba capital de emergencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. En mi primera vida, esas lágrimas habrían puesto a la habitación en mi contra. Esta noche, la habitación estaba demasiado ocupada leyendo números. Carlos miró a Adrián. ¿Es esto cierto? El rostro de Adrián se había quedado quieto, de la forma en que lo hacía cuando elegía qué mentira sacrificar. Los gastos fueron aprobados bajo discreción ejecutiva. ¿Por ti? Preguntó Carlos. Adrián no respondió. Victoria intervino. Celeste ayudó a preservar la cordura de Adrián durante un año brutal. ¿Acaso toda amabilidad debe ser detallada? La miré. Solo aquellas que se esperaba que yo financiara. Silencio. La frase aterrizó con más fuerza de la que esperaba. Quizás porque era simple. Quizás porque todos en esa habitación sabían que era verdad. Adrián finalmente se sentó frente a mí. Elena dijo, con la voz cuidadosamente baja, «Estás herida. Acepto mi responsabilidad por eso. Pero si el Grupo Montenegro se derrumba, cientos de empleados sufrirán. Familias sufrirán. Proveedores sufrirán. Esto es más grande que nosotros». Ahí estaba, el puente de la culpa. También lo había usado en mi primera vida. Los empleados nos necesitan, la empresa necesita estabilidad, mi madre necesita paz, Celeste necesita protección, todos necesitaban algo. Y de alguna manera, yo siempre era la factura. Junté las manos. Si la supervivencia de la empresa depende de engañar a una mujer para que financie deudas ocultas, entonces la empresa ya se está derrumbando. Carlos apartó la mirada. Eso me dijo que estaba de acuerdo. Adrián se inclinó más cerca. ¿Crees que esto te hace fuerte? ¿Quemar todo hasta los cimientos? No, creo que alejarme de un fuego que otro encendió me mantiene viva. Sus ojos brillaron. Por un segundo vi la ira atravesar la superficie pulida. Me amabas, dijo. Respiré hondo. Ahí estaba. La cuchilla que él pensaba que yo agarraría por reflejo. Sí, dije. Lo hice. Su expresión cambió, casi suavizándose. Luego continué. Por eso sé exactamente lo que costó. La suavidad se desvaneció. La voz de Victoria se volvió aguda. Basta de sentimentalismos. ¿Qué quieres? Mi anillo. Adrián me miró.
Sostuve su mirada. El anillo de mi abuela. Devuélvelo. Está seguro en la caja fuerte de tu despacho. Es una reliquia familiar que vale 7 cifras. Lo estaba protegiendo. Demi. No. Entonces devuélvelo. No mientras estés así. La habitación se congeló. Ahí estaba. No mientras estés así. Así significaba desobediente. Así significaba informada. Así significaba ya no ser útil. Sonre. Adrián se dio cuenta del error inmediatamente. Elena. No. Gracias. ¿Por qué? Por decirlo. Claramente. Me levanté. Victoria también se levantó. Esta conversación no ha terminado. ¿Por esta noche? Sí. Carlos se levantó más lentamente. Elena. Espera. Lo miré. Parecía más viejo que hacía una hora. Si hubo una solicitud de financiación no autorizada, el consejo necesita saberlo. Recibirán una notificación mañana. La cabeza de Adrián se giró bruscamente hacia él. Tío Carlos. Carlos no apartó la vista de mí. Envíala a mi abogado personal. Esa fue la primera grieta. No lo suficiente para salvarlos, lo suficiente para ensancharse. Celeste empezó a llorar entonces, en silencio. Yo nunca quise nada de esto. Me giré en la puerta. No, Celeste. Lo querías todo. Solo querías que yo siguiera pagando por ello. Sus lágrimas se detuvieron. La verdad tiene una forma de interrumpir las actuaciones. Afuera, la noche era fría. Marta esperaba en un coche a media manzana, con el motor en marcha. Me deslicé en el asiento trasero. ¿Qué tal la cena?, preguntó. Educativa. ¿Te amenazaron? Sí. Bien. La miré. Sonrió débilmente. La gente que amenaza a menudo explica sus motivos. Le entregué la grabadora. Adrián admitió que no devolverá el anillo mientras esté así. Victoria exigió que anuncie una reconciliación. Carlos quiere una notificación para el consejo. Los ojos de Marta brillaron. Excelente. No pareció excelente. No dijo. Pareció como si los lobos se dieran cuenta de que la puerta estaba abierta. A la mañana siguiente, la notificación al consejo se envió a las 10. El abogado de Carlos Montenegro confirmó la recepción al mediodía. Noemí Ríos accedió a reunirse conmigo. Nos vimos en una cafetería tranquila a 3 manzanas de su apartamento. Noemí rondaba los 40, de mirada aguda, rostro cansado y una carpeta tan gruesa que el cierre se forzaba. Debería haberte contactado antes, dijo. ¿Por qué no lo hiciste? Porque firmé un acuerdo de confidencialidad. Porque necesitaba mi finiquito. Porque los abogados de los Montenegros son caros. Bajó la mirada. Porque me dije a mí misma que tú lo estabas eligiendo. Esa honestidad dolió. Pero la preferí a la lástima. ¿Qué cambió? Rompiste el acuerdo. Noemí me miró entonces. Vi el vídeo. Pensé, si ella puede hacer eso en una habitación llena de ellos, yo puedo entregar lo que sé. Abrió la carpeta. Había correos internos, aprobaciones de gastos, memorandos de deuda y un cronograma de insolvencia proyectada. También había algo peor. Un borrador de memorando de Adrián a Victoria. Sí, sí, retrasa tras el compromiso. Considerar ejercer presión reputacional a través de medios amigos. Posicionar la vacilación como inestabilidad emocional en lugar de preocupación financiera. Lo leí sin pestañear. Noemí dijo en voz baja. Ese memo nunca se envió oficialmente, pero se redactó. Sí, por Adrián. Sí. Otra página. Un mensaje de Celeste a Adrián. Necesita sentir que irse la humillaría más que quedarse. Tu madre puede encargarse de eso. Dejé la página sobre la mesa por un momento. El ruido de la cafetería se volvió distante. Recordé el pasillo del hospital en mi primera vida. Adrián diciéndole a la enfermera que yo era propensa a la ansiedad. Victoria diciéndoles a los parientes que era frágil. Celeste tocándome el hombro y diciendo, «Deberías descansar. Adrián ya tiene suficiente estrés». No habían improvisado la crueldad. La habían practicado. Noemí deslizó un último documento. Por esto están desesperados. Era una carta de un prestamista.
El impago podría provocar la destitución de Adrián como director ejecutivo en funciones. Ahí estaba. No el legado familiar, no los empleados, no el deber, el control. Adrián necesitaba mi dinero para conservar su silla. Al atardecer, Marta había preparado una presentación formal para el consejo. Incluía el intento de autorización falsificada, el plan de integración Corazón, los correos relevantes, las irregularidades en los gastos de Celeste y mi demanda de devolución del anillo. No publicamos todo. Aún no. A las 21:18, Adrián me envió un mensaje. «Me estás forzando la mano». Respondí. «No. He quitado la mía de tu cartera». No respondió durante casi una hora. Luego, «Habrá una rueda de prensa el viernes. Te sugiero que asistas antes de que esto se ponga más feo». Se lo enseñé a Marta. Lo leyó y sonrió. Cree que la presión pública todavía funciona. Miré la ciudad a través de la ventana. En mi primera vida, la presión pública había funcionado, porque creía que la humillación era algo que se sobrevivía en silencio. Ahora, entendía que la humillación podía ser redirigida. «¿Qué debería ponerme?», pregunté. La sonrisa de Marta se ensanchó. «Algo con bolsillos». El Grupo Montenegro celebró la rueda de prensa en el atrio de su sede. Bajo una pared de cristal y una escultura suspendida que parecía cuchillas de plata cayendo. En mi primera vida, había estado en ese mismo atrio junto a Adrián. Mientras anunciaba la Asociación Estratégica Corazón Montenegro, los reporteros fotografiaron mi anillo. Adrián puso su mano en mi espalda para las cámaras. Después, atendió 3 llamadas. Me besó la frente sin mirarme y se fue con Celeste a gestionar una emergencia de marca. Yo me había ido a casa sola. A la mañana siguiente, 60 millones de euros salieron de mi fideicomiso. Esta vez, llegué 10 minutos tarde. A propósito, Adrián ya estaba en el podio. Vestía de azul marino, no de negro, un color más suave para el control de daños. Victoria estaba de pie cerca de la primera fila, con perlas en el cuello y furia en su postura. Celeste estaba sentada 2 asientos detrás de ella, vestida de color crema, con el rostro compuesto en una dignidad herida. Carlos estaba cerca de la pared lateral con 2 miembros del consejo. Los periodistas llenaban el atrio. También los empleados. Eso importaba. Adrián estaba hablando cuando entré. La señorita Corazón y yo hemos experimentado un desacuerdo profundamente personal, dijo. Por respeto a ella, no discutiré asuntos emocionales privados. Lo que sí puedo decir es que el Grupo Montenegro sigue siendo financieramente sólido y nuestras conversaciones sobre la asociación estratégica con el fideicomiso de la familia Corazón continúan. Me detuve justo en la entrada. Varias cámaras se giraron. Adrián me vio. El alivio cruzó su rostro antes de que pudiera ocultarlo. Pensó que había venido a negociar. Pensó que la asistencia significaba rendición. Pobre Adrián. Todavía creía que las habitaciones pertenecían a quien llegara primero al micrófono. Avancé. Mis tacones resonaban en el suelo de piedra. Cada paso sonaba más fuerte de lo que debería. Adrián me extendió una mano con una sonrisa cuidada. «Elena». No tomé su mano. Me acerqué al segundo micrófono. La declaración del Grupo Montenegro es falsa. El atrio cambió. La temperatura. Los reporteros se agolparon. La sonrisa de Adrián se congeló. Miré a la multitud. Mi compromiso con Adrián Montenegro terminó el lunes por la noche. El fideicomiso de la familia Corazón no tiene ningún compromiso de inversión activo con el Grupo Montenegro. Cualquier sugerencia de que las conversaciones continúan es incorrecta. Victoria se levantó. «Elena, este no es el lugar». Me giré ligeramente. «Señora Montenegro», dijo lo mismo cuando pregunté dónde estaba mi anillo. Un murmullo recorrió la sala. Adrián se inclinó hacia su micrófono. «Este es un asunto privado». No dije. «Lo convertiste en una condición de financiación». Saqué una carpeta de mi bolso. El lunes por la noche, después de que cancelara una transferencia programada de 60 millones de euros, el Grupo Montenegro presentó una autorización revisada con mi firma electrónica. Yo no la firmé. Un reportero gritó: «¿Está usted alegando fraude?».
Estoy declarando hechos ya presentados al asesoramiento legal y al consejo. Los ojos de Adrián se volvieron planos. Esa era la mirada que usaba cuando la ternura fallaba y la estrategia comenzaba. Elena ha estado bajo una tensión emocional extrema, dijo. Pido a todos que le den privacidad. Sonreí. No debería haber usado la palabra emocional. Marta dio un paso adelante desde la entrada lateral. No cogió el micrófono. No lo necesitaba. Abrí la carpeta y sostuve la autorización. Este documento se presentó a las 12:42 de la madrugada. Después de que yo enviara una notificación por escrito congelando todas las transferencias, mi banco lo rechazó. Mi abogada emitió notificaciones de preservación. El asunto está bajo revisión. Carlos Montenegro se apartó de la pared. Uno de los miembros del consejo le susurró algo. Celeste se levantó, con los ojos brillantes. Elena, por favor, estás haciendo daño a gente que no te ha hecho nada. La miré. Siéntate, Celeste. Su boca se abrió. O puedo preguntar por qué tus gastos de consultoría incluyen joyas, alojamiento y viajes. Mientras el grupo Montenegro buscaba capital de emergencia, se sentó rápidamente. Una cámara lo captó. La mano de Adrián se cerró alrededor del borde del podio. Basta, dijo en voz baja. El micrófono lo captó de todos modos. Esa palabra de nuevo. Basta. ¿Cuántas veces la había usado para terminar mis preguntas? Basta, Elena. Basta de drama. Basta de sospechas. Basta de sentimientos. No esta vez. No dije. No es suficiente. No hasta que devuelvas lo que me pertenece. Sus ojos parpadearon. Me dirigí a los periodistas. El anillo de compromiso de mi abuela ha estado guardado en la caja fuerte del despacho privado del señor Montenegro desde antes del evento de compromiso. He solicitado su devolución. Se ha negado. La voz de Victoria atravesó la sala. ¿Por qué te estás comportando de forma irracional? La miré. ¿Quiere decir que dejé de pagar? Algunos empleados bajaron la mirada. La verdad les había llegado. Adrián habló entre dientes. El anillo está a salvo. En una caja fuerte, dije. Sí, ábrela. El silencio que siguió fue casi hermoso. Adrián me miró fijamente. Victoria lo miró a él. Celeste miró al suelo. Carlos miró a Adrián con algo parecido a un horror incipiente. Un reportero preguntó, «Señor Montenegro, ¿está el anillo de la señorita Corazón en la caja fuerte de su despacho?» Adrián no respondió. Otro reportero preguntó, ¿puede confirmar por qué un anillo de compromiso perteneciente a la familia Corazón estaría guardado ahí? Todavía silencio. Dejé que se alargara. En mi primera vida, el silencio se había usado en mi contra. Me hacía llenar los vacíos, disculparme, explicar. Ahora entendía que el silencio podía ser un foco de atención. Finalmente, Carlos habló. Adrián, abre la caja fuerte. Adrián se volvió hacia él. Esto es absurdo. Ábrela. Victoria se movió hacia Carlos. Este es un asunto familiar. No, dijo Carlos, con voz dura. Se convirtió en un asunto del Consejo cuando se presentaron documentos de financiación bajo una autoridad disputada. Esa fue la segunda grieta, más fuerte. Adrián miró alrededor del atrio. Había demasiadas cámaras, demasiados empleados, demasiados miembros del Consejo que necesitaban distanciarse del fraude. Había construido un escenario público para acorralarme. Ahora estaba en el centro de él. Bien, dijo. El camino al despacho de Adrián se convirtió en una procesión. Marta se quedó a mi lado. Carlos vino con 2 miembros del Consejo. Se permitió la entrada a 3 periodistas después de discutir sobre el interés público. La seguridad los siguió. Victoria intentó venir también, pero Carlos le dijo que se quedara en el atrio. Por una vez, obedeció. El despacho de Adrián era exactamente como lo recordaba. Madera oscura, vistas a la ciudad, retrato familiar, ninguna fotografía mía. La caja fuerte estaba detrás del retrato de su abuelo, tal como yo había dicho. Adrián se detuvo ante ella. Su mano flotaba sobre el teclado. Observé sus dedos. En mi primera vida, descubrí la combinación por accidente. El cumpleaños de Celeste, 17 de mayo.
La introdujo ahora. 517. La caja fuerte hizo clic al abrirse. Incluso la expresión de Marta cambió. Adrián se dio cuenta de lo que había revelado un segundo demasiado tarde. Lo primero que había dentro era una caja de anillo de terciopelo. Azul. El azul de la familia Corazón. No el negro de los Montenegro. La cogió. No, tía. Marta dio un paso adelante. Señor Montenegro, no retire ni altere ningún objeto hasta que sea fotografiado. Adrián se volvió hacia ella. Este es mi despacho. Esa es propiedad de mi clienta. El ayudante de un miembro del consejo fotografió la caja fuerte. El flash de la cámara iluminó el contenido. La caja del anillo, una pila de carpetas, una pequeña bolsa de terciopelo, que reconocí de mi primera vida los gemelos de Celeste, una memoria USB y debajo de ellos un borrador de acuerdo. Marta cogió la caja del anillo con las manos enguantadas y la abrió. El anillo de mi abuela captó la luz. Un diamante antiguo y profundo en una montura de platino. Hermoso, no porque fuera perfecto, sino porque las mujeres de mi familia lo habían llevado a través de guerras, nacimientos, bancarrotas, recuperaciones y mañanas ordinarias. Se me hizo un nudo en la garganta. No por Adrián, por la chica que había sido cuando le dejé sostenerlo por primera vez. Marta me miró. ¿Es esto tuyo? Sí. ¿Quieres hacerte cargo ahora? Sí. Lo colocó en mi palma. Pesaba más de lo que recordaba. O quizás yo era finalmente lo suficientemente fuerte como para sentir su peso correctamente. La voz de Adrián era baja. Lo mantuve a salvo. Lo miré. No. Lo mantuviste condicional. Se estremeció. Carlos había abierto una de las carpetas. Su rostro se oscureció mientras leía. ¿Qué es esto?, preguntó. Adrián cerró la puerta de la caja fuerte a medias, pero Carlos lo detuvo. No lo hagas. La carpeta contenía un borrador de acuerdo de transferencia postnupcial. Reconocí la estructura. En mi primera vida, Adrián me lo presentó 6 meses después de la boda. Simplificación patrimonial, lo llamó. Eficiencia fiscal. Firmé porque estaba cansada de luchar. El borrador en la mano de Carlos le daba a Adrián derechos de gestión sobre una parte de las distribuciones de mi fideicomiso después del matrimonio. No propiedad. Control. Siempre control. Marta leyó por encima del hombro de Carlos. Su voz era tranquila, pero ya la conocía lo suficiente como para oír la ira debajo. Esto fue redactado antes del evento de compromiso, susurró un reportero. ¿Podemos citar eso? Carlos miró a Adrián. Tenías la intención de pedirle que firmara esto. El rostro de Adrián era de piedra. Era una opción entre muchas. Reí suavemente. Todos me miraron. Una opción entre muchas, repetí. El amor tiene tantas plantillas. Marta cogió la memoria USB. Adrián se movió rápido. Demasiado rápido. Intentó cogerla. Tomás, que había seguido en silencio, se interpuso entre ellos. Adrián se detuvo. Marta miró a Carlos. Esto debería ser copiado por un abogado independiente. Carlos asintió. Adrián dijo, esa memoria contiene información confidencial de la empresa. Entonces no debería estar guardada con el anillo de mi clienta, dijo Marta. La puerta del despacho se abrió. Noemí Ríos entró. El rostro de Adrián cambió por completo. No irá ahora. Alarma. No tienes autorización para estar aquí, dijo. Noemí levantó una carpeta. El consejo me invitó. Carlos asintió una vez. Noemí me miró. Yo no le había pedido que hablara. No necesitaba que me rescataran, pero las pruebas merecían testigos. Noemí colocó documentos sobre el escritorio de Adrián. Estas son las aprobaciones de gastos vinculadas al acuerdo de consultoría de la señorita del Valle. Estas son las proyecciones internas que muestran la necesidad de liquidez de emergencia. Y estas son las comunicaciones sobre posicionar la vacilación de la señorita Corazón como inestabilidad emocional. El bolígrafo del reportero se movía rápidamente. La voz de Adrián se volvió fría. Estás violando tu acuerdo de confidencialidad. Noemí lo miró a los ojos. El fraude anula mucho silencio. Por primera vez desde que lo conocía, Adrián parecía acorralado. Sin una salida elegante, se volvió hacia mí, no hacia Carlos,
no hacia Noemí, hacia mí, porque en el centro de cada plan yo había sido la puerta necesaria, y yo la había cerrado. Elena dijo, sea lo que sea que crees que has encontrado, estaba tratando de protegernos. No dije. Estabas tratando de financiarte a ti mismo. Eso no es verdad. Entonces díselo a ellos. Me acerqué. Dile a todo el mundo por qué mi anillo estaba encerrado con la combinación del cumpleaños de Celeste. Su rostro palideció. La habitación se quedó completamente en silencio. Carlos miró el teclado. Marta miró a Adrián. El reportero parecía como si la Navidad hubiera llegado antes de tiempo. El silencio de Adrián fue la respuesta. Celeste no estaba en el despacho, pero su presencia permanecía en la caja fuerte como el perfume en una habitación después de que alguien se ha ido. Sostuve la caja del anillo. Podrías haberme dicho simplemente que no me querías lo suficiente como para elegirme, dije. Habría dolido, pero habría sido honesto. Sus ojos brillaron. Sí te quería. No, me valorabas. Eso no es justo. Ahí está otra vez. Parecía confundido. Esa frase solía funcionar, dije. La decías cada vez que me acercaba demasiado a la verdad. Eso no es justo. Entonces yo pasaba toda mi energía demostrando que sí lo era. Justa. Mientras tú gastabas mi dinero demostrando que eras poderoso. Su boca se abrió. No salieron palabras. Bien. Me volví hacia Carlos. El fideicomiso de la familia Corazón no invertirá en el Grupo Montenegro bajo el liderazgo actual. Cualquier comunicación futura se hará a través de mis abogados. Mi relación personal con Adrián Montenegro ha terminado. Permanentemente. La palabra permanentemente resonó. Adrián me miró como si finalmente hubiera hablado un idioma que temía. Elena dijo. Pasé a su lado. Me siguió. No inmediatamente. El orgullo lo frenó durante 3 segundos. El miedo lo superó junto al ascensor. Espera. Pulsé el botón. Me alcanzó, respirando más fuerte de lo que justificaba la corta distancia. Elena, espera. Miré las puertas cerradas del ascensor. No, por favor. Esa palabra era nueva. En mi primera vida, Adrián rara vez decía por favor. Los hombres que esperan obediencia no malgastan la cortesía, a menos que la cerradura ya esté rota. Cometí errores, dijo. Sí, dejé que las cosas se complicaran. No. Las hiciste deshonestas. Se pasó una mano por el pelo. Por un breve segundo, pareció menos Adrián Montenegro y más un hombre que había perdido el guión. Estaba bajo presión. La empresa se estaba hundiendo. Mi madre presionaba. Celeste. Giré la cabeza. No culpes a las mujeres por las decisiones que tú firmaste. Se detuvo. El ascensor llegó. Entré. Puso una mano en la puerta para mantenerla abierta. Dime qué quieres. Lo miré. En mi primera vida había querido tantas cosas. Una disculpa, la verdad, una visita al hospital, un cumpleaños recordado, un anillo llevado con orgullo, una puerta cerrada para Celeste, una suegra corregida, un marido que me eligiera sin necesidad de público. Ahora, todo aquello parecía mobiliario de una casa quemada. Quiero que quites la mano, dije. Sus ojos se enrojecieron. Quizás de ira, quizás de algo parecido al duelo. Elena, te quiero. Las palabras llegaron demasiado tarde. Peor aún, llegaron cuando el dinero se había ido. Sonreí. Y esta vez no había amargura en ello. Eso debe de darte mucho miedo. Su mano cayó. Las puertas se cerraron. Por primera vez en 2 vidas, Adrián Montenegro estaba al otro lado de una puerta que se cerraba, y yo no era la que suplicaba. La caída del Grupo Montenegro no ocurrió en un único desplome dramático. Sucedió como a menudo sucede la verdad. Primero, lentamente. Luego, de repente, en las 24 horas siguientes a la apertura de la caja fuerte, 3 cosas se hicieron públicas. La primera fue mi declaración, emitida a través de Marta, confirmando que el compromiso estaba permanentemente terminado y que el fideicomiso de la familia Corazón no proporcionaría financiación al Grupo Montenegro bajo el liderazgo actual. La segunda fue un anuncio del Consejo que ponía a Adrián en excedencia administrativa.
pendiente de una revisión interna de las comunicaciones de financiación, los gastos ejecutivos y los intentos de autorización disputados. La tercera fue una fotografía, no de mí llorando, no de mí rompiendo papeles. Una fotografía del anillo de mi abuela dentro de la caja fuerte del despacho de Adrián, junto a documentos diseñados para controlar mi fideicomiso. La imagen se extendió más rápido que cualquier comunicado. La gente entiende los símbolos más rápido que los contratos. Un anillo en una caja fuerte. Una mujer tratada como una garantía. Un prometido que necesitaba su dinero antes de poder ofrecer su mano. A la mañana siguiente, los prestamistas del Grupo Montenegro exigieron una aclaración. El Consejo formó un comité especial. El contrato de consultoría de Celeste fue suspendido. Victoria dejó de hablar públicamente después de que Marta enviara una segunda notificación por difamación, con marcas de tiempo, citas y un recordatorio de que el duelo no calificaba como inestabilidad. Adrián envió flores, rosas blancas. Hice que las donaran al vestíbulo de un hospital público. Envió una carta manuscrita. La devolví sin leer a través de los abogados. Vino al apartamento de la calle Serrano 2 veces. El portero, que se había vuelto inesperadamente protector, le dijo que no estaba disponible. Al tercer día, dejó de intentar entrar y esperó al otro lado de la calle. Lo vi desde la ventana. Abrigo negro, manos en los bolsillos, el rostro levantado hacia un edificio que ya no pertenecía a su mapa de control. Un mes antes, podría haber confundido la persistencia con el amor. Ahora reconocía los síntomas de abstinencia. No estaba allí porque finalmente me entendiera. Estaba allí porque se le había negado el acceso. La reunión de resolución legal tuvo lugar 2 semanas después. En una sala de conferencias neutral, con paredes grises y mal café. A un lado estábamos sentados yo, Marta, Jorge Aldán y un asesor de fideicomiso independiente. Al otro lado, Adrián, su abogado, Victoria, Carlos y 2 representantes del Consejo. Celeste no fue invitada. Esa ausencia era su propio veredicto. Adrián parecía más delgado. Por un momento, la visión golpeó una vieja herida. Yo había amado esa cara. La había memorizado en cenas, habitaciones de hospital, eventos benéficos y noches de insomnio. La había escudriñado en busca de ternura como los hambrientos buscan en las despensas. Ahora podía mirarlo y sentir tristeza sin obediencia. Eso era nuevo. Marta abrió la reunión. La posición de mi clienta no ha cambiado. El compromiso está terminado. Ninguna inversión procederá. El intento de autorización está bajo una revisión separada. La propiedad personal de la señorita Corazón ha sido devuelta, con la excepción de los daños emocionales y los costes legales, que estamos preparados para discutir. Victoria emitió un sonido de asco. Daños emocionales, dijo. ¡Qué moderno! Me volví hacia ella. Señora Montenegro, usted construyó toda una estrategia alrededor de mis emociones. No puede burlarse de ellas ahora, porque se han vuelto caras. Carlos bajó la mirada. Adrián cerró los ojos brevemente. Su abogado habló antes de que Victoria pudiera responder. Estamos preparados para ofrecer un acuerdo mutuo de no difamación. Marta sonrió. No. El abogado hizo una pausa. No. Mi clienta aceptará no hacer declaraciones falsas. No aceptará silenciarse sobre hechos documentados. Adrián me miró. Elena dijo en voz baja. ¿Realmente quieres que el resto de nuestras vidas sea así? Nuestras vidas. Incluso ahora, intentaba incluirse en mi futuro a través de la gramática. No hay una nuestra vida, dije. Él tragó saliva. Victoria se inclinó hacia adelante. ¿Estás disfrutando de esto? Lo consideré. ¿Lo estaba? No disfruté del desperdicio, de los años, de la humillación, de la prueba de que mi amor había sido analizado, tasado y convertido en un objetivo. Pero sí disfruté de no doblegarme. Disfruté de respirar sin permiso. No estoy disfrutando de lo que hicisteis, dije. Estoy disfrutando de que dejó de funcionar. La sala se quedó
en silencio. Jorge Aldán carraspeó, casi ocultando una sonrisa. La reunión duró 3 horas. Al final, el grupo Montenegro aceptó retirar cualquier reclamación de expectativa de inversión. Adrián aceptó proporcionar una confirmación por escrito de que no tenía autoridad sobre los activos del fideicomiso de la familia Corazón. Su parte se negó a admitir un fraude intencional, pero aceptaron la responsabilidad por la presentación no autorizada y acordaron cooperar con la investigación del banco. Los gastos de Celeste permanecieron bajo revisión del Consejo. Victoria no firmó nada directamente. Las mujeres como ella preferían la influencia sin huellas dactilares. Aún así, la influencia tenía límites cuando el papel empezaba a hablar. Después de la reunión, Adrián me siguió al pasillo. Marta empezó a intervenir. Negué con la cabeza. No porque le debiera privacidad, sino porque me debía a mí misma una última verdad, sin grabar. Tomás estaba al final del pasillo, lo suficientemente cerca. Adrián se detuvo a unos metros. Por primera vez, desde que lo conocía, parecía inseguro de cómo empezar. «No pensé que te irías de verdad», dijo. «Fue lo más honesto que me había dicho nunca». «Lo sé. Eso no es una excusa». «No». Miró mi mano. No llevaba el anillo. Lo guardaba ahora en el joyero de mi madre en el apartamento. No como una promesa, como una reliquia devuelta de su cautiverio. «Pensé que habría tiempo», dijo. «¿Para qué?» «Para arreglarlo. Después de que la empresa se estabilizara. Después de que la presión disminuyera. Después de que llegara mi dinero». Su mandíbula se tensó, pero no lo negó. Me dije a mí mismo que era temporal. Asentí. La gente hace cosas terribles con excusas temporales. Sus ojos se alzaron hacia los míos. «Celeste, nunca fue lo que pensabas». Casi me reí. Incluso ahora, malinterpretaba la forma de la herida. «Adrián, no me fui por Celeste». Me miró fijamente. «Ella era un síntoma. Tu madre era un síntoma. La empresa era un síntoma. La caja fuerte era un síntoma». Hice una pausa. «Tú fuiste la elección». Su rostro cambió. Eso finalmente caló. «Sí elegí mal», dijo. «Sí, puedo elegir de otra manera». «No». La palabra no fue airada. Eso la hizo más fuerte. Se acercó. «Elena». Levanté una mano. Se detuvo. Los límites eran cosas asombrosas. Una vez construidos, requerían menos fuerza que la súplica. «Lo sientes porque llegaron las consecuencias», dije. «Quizás algún día lo sientas, porque lo haga la conciencia. Pero no esperaré a esa versión de ti». Sus ojos brillaron. «Te quise», susurró. «Lo sé. Y tú me quisiste a mí». Sí, esa verdad no merecía ser negada. Lo había amado profundamente, equivocadamente, a un gran coste. Pero el amor no era un contrato que requiriera renovación después de un fraude. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Por un segundo loco, pensé que había traído el anillo. En cambio, sacó un pequeño papel doblado. Una fotografía nuestra, de 2 años antes, en una subasta benéfica. Yo le sonreía a él. Él miraba a la cámara. Ese detalle casi me rompió el corazón de nuevo. Incluso en la fotografía que eligió guardar, yo lo miraba a él mientras él miraba a otro lado. «Guardé esto», dijo. La miré. Luego a él. «Guardaste el anillo en una caja fuerte». Su mano bajó. Ningún argumento sobrevivía a esa frase. Me alejé. No me siguió. Fue lo más parecido al respeto que me había dado. 3 meses después, el Grupo Montenegro anunció una reestructuración. Adrián dimitió como director ejecutivo en funciones para centrarse en asuntos personales. Carlos asumió el control interino. La gala benéfica de Victoria perdió la mitad de sus patrocinadores. El contrato de Celeste terminó discretamente. Luego, no tan discretamente, cuando los registros de gastos se filtraron a través de fuentes que no eran yo. La gente asumió que disfrutaba viéndolos caer. No era así. Caer era ruidoso. La libertad era más silenciosa. Pasé esos meses reconstruyendo el apartamento de la calle Serrano, no renovándolo para venderlo, no preparándolo para que lo aprobaran, viviendo en él. Abrí ventanas que habían estado selladas demasiado tiempo.
Afiné el piano de mi madre. Reemplacé las sillas del comedor que Victoria una vez llamó demasiado sentimentales porque venían de la casa de campo de mi abuela. Cociné mal. Dormí bien. Me reuní con fundadoras, directoras de ONG y propietarias de pequeñas empresas. Venían preparadas con números en lugar de halagos. Escuché. Hice preguntas. Dije no a menudo y sin disculparme. Los 60 millones no desaparecieron en la emergencia de un hombre. Los dividí en un nuevo fondo que llevaba el nombre de mi madre. Fondo Meridiano Corazón. El fondo invertía en empresas lideradas por mujeres con gobernanza transparente, planes de participación de los empleados y estrictas políticas de conflicto de intereses. No era caridad. Mi madre habría odiado el dinero sentimental. Creía que la generosidad sin estructura se convertía en vanidad. En el lanzamiento, un periodista me preguntó si el fondo fue creado como venganza contra el Grupo Montenegro. Sonreí. No dije. Fue creado porque finalmente dejé de confundir el rescate con el amor. La cita se difundió. Adrián no envió ningún mensaje ese día. Se lo agradecí. El invierno llegó temprano ese año. En la primera tarde de nieve, encontré un paquete fuera de la puerta de mi apartamento, sin etiqueta de mensajería, sin nota. Dentro había una pequeña caja de terciopelo negro. Por un momento, mi cuerpo recordó el miedo antes de que mi mente reaccionara. La abrí. No era mi anillo. Era un anillo diferente. Un diamante moderno, frío y perfecto. Debajo había una nota. Este lo compré yo mismo, sin cajas fuertes, sin condiciones. Por favor, déjame intentarlo de nuevo. Adrián. Me senté en el suelo durante mucho tiempo, no porque estuviera tentada, sino porque algunos finales piden ser sentidos plenamente antes de ser sellados. El anillo era hermoso. Esa era la cuestión. Adrián todavía creía que el objeto correcto, corregido, podía deshacer el significado del incorrecto, sin cajas fuertes, sin condiciones. Pero había una condición en la propia petición. Por favor, déjame intentarlo de nuevo. Significaba, por favor, vuelve a ser la mujer que todavía tiene espacio para mí. No lo odiaba lo suficiente como para responder con crueldad. No lo amaba lo suficiente como para responder personalmente. Le envié el anillo a Marta. Devolver al remitente. No se aceptan más entregas personales. Luego abrí el joyero de mi madre. El anillo de mi abuela descansaba dentro, limpio y brillante. Lo cogí por primera vez. Me lo puse en la mano derecha. No como un anillo de compromiso. No como una promesa a nadie más. Como una herencia. Como prueba de que lo que venía de las mujeres antes que yo no tenía que ser entregado a un hombre para volverse significativo. El diamante captó la luz de la lámpara. Pensé en mi primera vida. En la mujer que firmó. La mujer que esperó. La mujer que creyó que si daba lo suficiente, alguien finalmente diría, merece la pena elegirte. No la despreciaba. Ella había amado con las herramientas que tenía. Simplemente, yo ahora tenía otras mejores. Mi teléfono vibró. Un mensaje de la tía Clara. Cena el domingo. Llevo un vino terrible y cotilleos excelentes. Reí a carcajadas. Una risa real, cálida, sin defensas. Vale, escribí. Solo si traes también la tarta de limón. Luego me levanté, encendí la lámpara del piano y abrí las ventanas a pesar del frío. La nieve caía suavemente sobre la ciudad. Nadie me esperaba abajo. Nadie rastreaba mi ubicación. Nadie me pedía que demostrara amor a través de un pago. El silencio no se sentía vacío. Se sentía saldado. Un año después de la noche del compromiso, volví al Hotel Palace. No para una boda, no para una reconciliación. El Fondo Meridiano Corazón celebró allí su primera cumbre anual de gobernanza. En el mismo salón de baile donde una vez había roto el acuerdo de compromiso, el personal del hotel cambió las flores sin que se lo pidieran. No había rosas blancas esta vez. La sala estaba llena de lirios de un azul intenso y ramas verdes. En la entrada, una joven se me acercó con ojos nerviosos y una carpeta abrazada contra su pecho. Señorita Corazón, dijo, no sé si se acuerda de mí. Era analista en Montenegro. Me fui después de la investigación.
su fondo le dio una reunión a mi nueva empresa. Me acuerdo, dije. Su rostro se iluminó. Solo quería darle las gracias. No por la reunión, por aquella noche. Miró alrededor del salón. Muchas de nosotras vimos lo que pasó. Algunas nos fuimos porque usted lo hizo. No supe qué decir. Durante tanto tiempo pensé que irse era algo privado. Un fracaso, una vergüenza. No había entendido que una puerta abierta para una mujer podía volverse visible para otras. Entonces me alegro de que lo vieras, dije. Más tarde subí al podio. No al lado de Adrián, no como la prometida de nadie. Simplemente yo misma. La sala se silenció. Miré los rostros frente a mí. Inversoras, fundadoras, abogadas, asistentes, mujeres con preguntas agudas y hombres que sabían que no debían interrumpirlas. Mi madre solía decir que el dinero revela la estructura en PC. Muestra lo que la gente valora, lo que oculta y lo que espera que otros carguen. Aprendí esa lección de la manera difícil. Una suave onda recorrió la sala. Continué. Una vez pensé que el compromiso significaba demostrar que me quedaría pasar a lo que pasara. Ahora creo que el compromiso empieza con la claridad, sin condiciones ocultas, sin puertas cerradas, sin acuerdos firmados bajo la vergüenza. Mi mano descansó brevemente sobre el anillo en mi mano derecha. Algunas inversiones no se rechazan porque tengamos miedo. Algunas se rechazan porque finalmente entendemos el coste. Al fondo de la sala, por un segundo imposible, creí ver a Adrián. Pero solo era un hombre con un traje azul marino que se giraba hacia la salida. Mi corazón no dio un vuelco. Así supe que era libre. Después del discurso, la gente aplaudió. No busqué la aprobación en la sala. No miré hacia las puertas. Bajé del podio y me adentré en una multitud que conocía mi nombre sin vincularlo al suyo. Esa noche, cuando volví al apartamento de la calle Serrano, había empezado a nevar de nuevo. Me preparé un té, me quité los tacones, puse la carpeta de la cumbre en mi escritorio, junto a una fotografía enmarcada de mi madre. Luego abrí la vieja caja fuerte en la pared del dormitorio. Había pertenecido a ella. Dentro había documentos, cartas, joyas y los tesoros ordinarios de una vida no medida por el valor de mercado. Guardé el anillo de mi abuela dentro por la noche. Luego cerré la caja fuerte. La diferencia era simple. Yo tenía la combinación, yo tenía la llave, y nada de lo que había dentro se me estaba ocultando.